Asociación de Comerciantes ADEC tuvo a bien tramitar los permisos en la oficina donde su servidor presta sus servicios, que es el Juzgado de Asuntos Municipales, para llevar a cabo la limpieza del mercado que se hace a buen tiempo cuando se calcula que ya están algo sucias las calles, y hoy no es la excepción. Los comerciantes se unificaron esfuerzos y de una buena forma, de una buena manera y con una buena intención se está llevando cabalmente la limpieza en los alrededores del mercado. Igualmente también fue coordinado en la oficina del Juzgado de Asuntos Municipales la instalación de estos rutos para mejorar el ornato de nuestra ciudad, porque es muy difícil con nuestros conciudadanos, con los comerciantes, de que mantengamos limpias las calles, pero hoy en día platicábamos con ellos de que sí se van a hacer, se va a controlar y se va a hacer efectivo las multas para aquellos comerciantes y también para las personas que venimos al mercado si no cumplimos con depositar la basura en su lugar. También hemos tenido pláticas sobre colocar cámaras en puntos estratégicos para detectar a las personas que dejan bultos de basura en algunos lugares que se han vuelto un poco desagradables en nuestra ciudad. Sí, pues la verdad es muy importante realizar esta limpieza general, ¿verdad? Que la verdad lamentablemente pues de muchas personas que vienen de los departamentos o los pueblos o de acá también del centro de la ciudad de Santa Cruz del Quiché, pues ensucian más bien lo que nos afecta más, lo que es atrás de la catedral y lo que es alrededor, pues de verdad de que por la oscuridad de las noches pues se orinan. Y ahí ve de día de que hay familias que traen a sus niños en las manos y por no pagar el baño dejan que los niños se orinen, y entonces eso afecta mucho, bastante acá, y sí afecta a todos los comerciantes, no solo los comerciantes, sino también todos aquellos que nos visitan a nuestro bello departamento. ¿Ustedes hicieron un rótulo? Sí, acá pues nosotros con acuerdos con el juez municipal pues hemos llegado a este acuerdo para realizar este rótulo, ¿verdad? Para advertirle a las personas. Este acuerdo, acá tenemos este rótulo de advertencia y la multa de 500 quetzales, ¿verdad? Y entonces recomendamos a todo el pueblo del departamento del Quiché, ¿verdad? De que no se vengan a orinar o a tirar basura en este sector, o más bien alrededor de todo el mercado, ¿verdad? Que nos afecta bastante y al pueblo de Quiché también. Como cada año nosotros tratamos la forma de colaborar un poco con el pueblo, ¿verdad? Ya que sabemos que en estos momentos pues la lluvia ya se fue y nosotros con los compañeros tratamos de organizarnos y hacer la limpieza que realizamos cada año. Vengan a consumir, ¿verdad? Ya que aquí nosotros tratamos la forma de traer lo que se pueda consumir, lo que se pueda utilizar a buen precio. Que se den cuenta que nosotros no solo venimos a venir a ocupar y ya satisfacernos, sino que nosotros siempre tratamos de dejar nuestras calles limpias, pero como usted sabe, ¿verdad? Todos no pensamos lo mismo y tratamos la forma de que ellos con estar viendo se lleven el mensaje.